¿Listo para embarcarte en un emocionante viaje a los enigmáticos reinos del pasado? Únase a nosotros mientras profundizamos en los misterios que rodean la desaparición de la Novena Legión Hispana, una de las unidades más distinguidas y temidas del Imperio Romano. Fundada por Pompeyo en el año 65 a.C., esta legión tuvo un impacto definitivo en el crisol de acontecimientos que fue la antigua Roma. Sus huellas se enfriaron alrededor del año 120 después de Cristo, en lo que deja un vacío en la historia, dando origen a numerosas teorías y especulaciones sobre su destino. ¿Intrigado? Manténgase cerca mientras nos aventuramos más profundamente. El último registro verificable de la Novena Legión en Britania data del año 108 después de Cristo, en la ciudad que hoy se conoce como York. Poco después, el emperador Adriano ordenó la construcción del homónimo Muro de Adriano, y el deber en esta región fue transferido a la Sexta Legión Victoriosa. A partir de este momento, se observa una notable ausencia de registros sobre la Novena Legión, lo que despierta mucha curiosidad y provoca especulaciones. La teoría más popular sobre la desaparición de la Novena Legión propone que fue aniquilada en el norte de Britania, posiblemente Escocia, durante una revuelta de las tribus caledonias. Esta narrativa ganó fuerza cuando se entretejió bellamente en la trama de la novela de Rosemary Sutcliffe, El Águila de la Novena. Sin embargo, las exploraciones arqueológicas han desenterrado inscripciones y restos de la legión en la región de Noviomagus, actual Nijmegen, Países Bajos, entre 104 y 120 después de Cristo, lo que sugiere una posible migración a la Europa continental. Otro escenario plausible sugiere que la Novena Legión podría haber tenido un final menos notable. No era raro que las autoridades romanas omitieran o incluso falsificaran sucesos considerados vergonzosos o perjudiciales para la moral pública. Como tal, la desaparición del noveno de los anales de la historia podría haber surgido de un duro decreto de los poderes que eran, disolución o castigo por deshonra. A pesar de una vigorosa investigación y postulaciones convincentes, el destino final de la Novena Legión Hispana todavía se nos escapa. Su inexplicable acto de desaparición ha encendido una llama de fascinación que continúa inspirando novelas históricas, representaciones cinematográficas y debates tanto en mesas de comedor como en foros. Las preguntas que suscita son innumerables. ¿Fue devorado por el desierto escocés? ¿Se trasladó más lejos, a Europa? ¿Fue arruinado por maquinaciones políticas dentro de la propia Roma? Las teorías, especulaciones y contrateorías mantienen vivo y tentador el misterio. ¿Fue el noveno víctima de una malevolencia desconocida? ¿Desapareció en el olvido, tragada por los pliegues de la historia, o las semillas de su fin estaban arraigadas dentro del mismo orden que prometió defender? Lo único de lo que podemos estar seguros es de que el atractivo del enigma continúa atrayendo a los exploradores de la historia a territorios inexplorados. El legado de la Novena Legión Hispana continúa resonando, su aura de intriga aumenta con cada siglo que pasa. Nos recuerda la simple idea de que a veces la ausencia de una respuesta clara, o incluso de cualquier otra, puede provocar una profunda imaginación y creatividad humana, impulsándonos a crear historias plausibles, profundizar en historias especulativas y dar vida al pasado. La desaparición de la Novena Hispana pinta la imagen de un imperio reacio, que se desvincula constantemente de sus lejanas fronteras. ¿Fue una desintegración que reflejó el poder debilitado de Roma? ¿O fue simplemente un cambio estratégico, una simple reasignación militar, que se volvió extraordinaria en nuestra comprensión debido a las persistentes lagunas en nuestro conocimiento? La vaguedad de la narrativa solo sirve para avivar el fuego de la intriga. Sorprendentemente, podría haber 5 actos finales diferentes para la Novena Legión Hispana. ¿Fue sofocado por el tiempo o por la neblina blanca del norte? ¿O simplemente se desvaneció en el olvido, siendo lentamente destrozado por las ruedas del destino que a menudo determinan el curso de la historia? Cada posibilidad es otro hilo tejido en el tapiz de un misterio que ha cautivado a la humanidad durante siglos. El destino de la Legión Nueva Hispana puede que nunca salga a la luz, y seguirá fascinando a generaciones como un enigma aún por descifrar. Su desaparición forma una historia cíclica de intriga, desafiándonos a cuestionar, explorar y mantener vivo tanto el recuerdo del noveno como la curiosidad por su viaje que dejó de registrarse. Agregar otra capa a esta apasionante historia es una pista fascinante descubierta en 1959, diplomas militares romanos encontrados en Egipto. Estos importantes documentos proporcionan los nombres y el paradero de los soldados, confirmando que elementos de la Novena Legión estaban estacionados en varias partes del imperio, lo que hace que su supuesta desaparición sea aún más desconcertante. Lo que alimentó los misterios que envolvían el destino de la Novena Legión Hispana fue el poder que Roma ejerció al dar forma a la narrativa. Para mantener una fachada de invencibilidad, Roma manipuló estratégicamente los acontecimientos históricos, ya fueran borrados, glorificados o suprimidos, reforzando cómo la historia percibida frecuentemente choca con las realidades del pasado. ¿Podría la puesta del sol sobre el Imperio Romano haber acelerado la desaparición de la Novena Hispana? La disminución de la Pax Romana, las largas líneas de defensa fronteriza, y el impacto del desgaste en el reclutamiento rural, todos estos habrían sido factores importantes en las desapariciones de la Legión. La nube de oscuridad que cubre los últimos años de la Novena Legión Hispana oculta la verdadera historia detrás de su acto de desaparición.
Si fue un final ignominioso provocado por una serie de derrotas o un cálculo político censurado a partir de relatos históricos registrados, tal vez nunca discerniremos la verdadera razón. Diversas teorías han intentado arrojar luz sobre el destino de la Novena Legión. ¿Se aventuraron en tierras desconocidas y perdieron su identidad en los pliegues del tiempo? ¿Perecieron en batallas feroces o enfrentaron el peso de la deshonra y la decadencia? Cada teoría teje una trama apasionante, pero la verdad permanece fuera de nuestro alcance. Aunque nos mantenemos distanciados por siglos de estos acontecimientos, la fascinación y las preguntas que rodean a la Novena Legión persisten. Cada nuevo descubrimiento, cada hebra de evidencia descartada desenterrada del suelo, crea ondas que resuenan a través del tiempo, recordándonos que, si bien la Novena Hispana puede estar perdida, no está olvidada. A medida que viajamos a través de los pasillos del tiempo, las lecciones que aprendemos de estos acertijos históricos son vastas. Encendiendo el debate, la imaginación y la investigación futura, son estos misterios sin resolver los que nos empujan a cuestionar, explorar y mantener encendida la llama de la curiosidad. El enigma de la Novena Hispana reaviva la emoción del pasado desconocido cada vez que profundizamos en los anales de la historia. Al igual que la curiosidad insaciable que ha dado forma a siglos de exploración, el misterio de la Novena Hispana perdura en toda su intriga. Lleno de enigma y grabado en la historia, nos hace reconsiderar los límites de la posibilidad y la realidad. Porque estos acertijos irresolubles continúan atrayéndonos, estimulándonos a seguir adelante en nuestra búsqueda de la verdad inmaculada. Incluso hoy, nuestro viaje a través de los anales de la historia está plagado de narraciones incompletas, lagunas y misterios. Y es en estas narraciones incompletas donde persiste la emoción del descubrimiento, y un testimonio de nuestra incansable búsqueda de iluminación. Cada cambio en nuestra comprensión puede dar vida a nuevas tierras distantes e iluminar caminos olvidados en el tiempo. Siente la atracción de lo desconocido, una mano invisible que nos lleva hacia la intrigante saga de la Novena Hispana. ¿Este rastro implacable nos llevará a la verdad oculta? Solo el tiempo y la curiosidad lo dirán. Hasta entonces, este misterioso velo seguirá proliferando en torno a la Legión perdida, en el país y en el extranjero, con un romanticismo maravilloso. La búsqueda de la Novena Hispana ha inspirado multitud de interpretaciones a lo largo de los años. Desde el lucrativo atractivo público a finales de la era romana hasta las novelas romantizadas del siglo XX, las historias en torno a la Legión desaparecida han atravesado fielmente épocas, permaneciendo en la rueda siempre giratoria del interés y la fascinación públicos. La historia no es una progresión lineal de acontecimientos. Es desordenado, intrincado y, a menudo, complicado. La desaparición de la Novena Legión Hispana es un conmovedor recordatorio de la naturaleza críptica de nuestro pasado, enseñándonos a explorar todas las posibilidades, y reconociendo al mismo tiempo que algunos misterios tal vez nunca se desentrañen por completo. Al concluir esta exploración, ¿agregarás otro capítulo a la duradera búsqueda de la Novena Hispana, o resolver su misterio acabaría con el atractivo? Ya sea que esté fascinado por su posible destino, el enigma de la Legión no oculto u oculto, este capítulo de la historia de la humanidad ofrece un tentador viaje de descubrimiento. A medida que la historia continúa abriendo innumerables puertas, son historias como la Novena Hispana las que nos recuerdan que debemos abrazar lo desconocido. Nuestra exploración hasta ahora solo ha arañado la superficie de las innumerables posibilidades, y no ha dado un paso más hacia el desenredo de esta saga, que sigue impregnada de un misterio milenario. La Novena Hispana no es únicamente una historia de misterio. Sirve como un duro recordatorio de la complejidad de las narrativas humanas a lo largo de la historia, la polaridad entre lo que sabemos y lo que no. Es un testimonio de nuestra curiosidad colectiva, de nuestra búsqueda incansable de conocimiento, y de la naturaleza siempre duradera y en constante evolución de la historia. El enigma de la Novena Hispana siempre puede seguir siendo un enigma. Pero, ¿no importa no recorrer caminos desconocidos y mantener vivo el espíritu de investigación? El viaje hacia la acumulación de conocimiento es tan gratificante como el conocimiento mismo. La historia de la Novena Legión Hispana sirve como un eco reverberante del pasado que resuena en innumerables narraciones. Cada relato, cada lente histórica aplicada, forma otra capa de un intrincado tapiz, que nunca deja de cautivar, informar e inspirar nuevas líneas de investigación. Entretejiendo manuscritos antiguos, artefactos dispersos e inscripciones crípticas, ningún rincón de este viaje ha quedado inexplorado. Pero las preguntas sin respuesta siguen salpicando el camino por delante. La búsqueda puede ser indefinida, pero el viaje es un testimonio de nuestra insaciable curiosidad y nuestra insaciable sed de verdad. A medida que navegamos apasionadamente por el camino de la historia de la Novena Hispana desencadena nuestra inclinación por la narrativa inacabada. Puede que la verdadera narración no esté concluida, pero el viaje compartido hacia el pasado desconocido es un testimonio fascinante del intrigante enigma de la desaparición de la novena. Encapsulando narrativas dentro de narrativas, la Novena Hispana elabora un convincente testimonio de intriga. Al dejar pistas tentadoras esparcidas por los anales de la historia, alimenta el fuego de la curiosidad y la imaginación humana recordándonos que nunca dejemos de hacer esas. ¿Qué pasaría si preguntas? El espectáculo de la historia continúa, marcado por historias de valor, guerras, reinos que surgen y caen.
Pero en medio de este espectáculo destaca el misterio de la novena hispana, atrapándonos con su encanto, manteniendo vivo el espíritu de indagación e infundiendo al estudio de la historia un profundo sentido de fascinación por lo arcano. A medida que nos acercamos al final de nuestro viaje, la historia de la Legión 9 hispana nos deja con un enigma irresoluble. Pero, ¿es irresoluble lo mismo que poco interesante? La naturaleza esquiva de la desaparición del noveno magnetizará para siempre a los curiosos, invitándonos a continuar explorando el cautivador laberinto de la historia romana. Ya sea apagado por el tiempo, devorado por las batallas o castigado hasta el olvido, la neblina del noveno nos lleva a diversas interpretaciones. ¿El final? Puede parecer debido a una conglomeración de razones y, sin embargo, el misterio sigue sin resolverse, infundiendo susurros centenarios de la novena con una intriga de la era moderna. La saga de la novena hispana es un testimonio del atractivo de la historia inexplorada, lo desconocido y la fascinación que tiene en la conciencia humana. Mientras continuamos mirando hacia atrás en el pasado histórico, recuerde que cada hecho faltante, cada historia incompleta es simplemente una invitación a mantener viva la investigación.